En este vídeo vamos a ver cómo aplicar la técnica de análisis factorial confirmatorio a partir del ejemplo que teníamos de la escala aplicada en el vídeo anterior de análisis factorial exploratorio. Entonces, lo que hicimos ya con análisis exploratorio, ¿verdad?, fue comprobar si la estructura factorial de esta escala estaba conformada por 4 dimensiones, la primera conformada por los 6 primeros ítems, la segunda por los 6 siguientes, la tercera por los 3 siguientes y la última por los 4 últimos ítems. Lo que nosotros comprobamos con el análisis factorial exploratorio es que efectivamente en la primera dimensión el ítem número 6 no tenía una carga factorial adecuada, cargaba en otras dimensiones, igual que en su dimensión propia, por lo que decidimos eliminarlo. Incluso antes observamos que el ítem 19 no cargaba de manera adecuada en la cuarta dimensión, en la dimensión comunicación de la información, y por tanto decidimos eliminarlo también, ¿no? Esta eliminación de ítems, recordad que la hacíamos también atendiendo al contenido del ítem, ¿no? Si es un ítem con un contenido esencial para la dimensión, pues tendremos que plantearnos que igual eliminarlo no es lo más adecuado porque se desvirtuará también esa dimensión. En este caso observamos que tanto este ítem 19 como el ítem 6 tenían un contenido, en el caso del ítem 19, muy diferente y un poco alejado de lo que es comunicar, ¿no?, la información con respecto a los otros ítems, y en el caso del ítem 6 pues veíamos que ese contenido de ese ítem ya estaba contenido en otros ítems, por lo tanto podía ser plausible eliminarlos. Por lo que ahora vamos a ponernos en la situación de que hemos vuelto a aplicar esta escala, ya no con 19 ítems, sino con 17 ítems, a otra muestra procedente de la misma población a la que le aplicamos la escala en la primera muestra piloto con la que hicimos el análisis factorial exploratorio, y que ahora nos disponemos a aplicar el análisis factorial confirmatorio para confirmar, por lo tanto, esta estructura factorial. Una primera dimensión conformada por 5 ítems, una segunda dimensión conformada por 6 ítems y una tercera y cuarta dimensiones conformadas cada una de ellas por 3 ítems. En el análisis factorial confirmatorio, por lo tanto, restringiremos, ya no es como el exploratorio en el que todos los ítems se asocian a todas las dimensiones, sino que en este caso restringiremos las relaciones entre los ítems únicamente a las relaciones con la dimensión a la que pertenecen. También tendremos que tomar la decisión de si aplicamos este modelo de primer orden o si entendemos que también podemos obtener una puntuación total de competencia informacional y por lo tanto podríamos tener un modelo de segundo orden. En este caso, la lógica de esta escala sí que nos dice que probablemente sea interesante analizar la competencia informacional, que sería el constructo que estamos analizando, de manera separada en cada una de sus 4 dimensiones, es decir, las habilidades de búsqueda de información de una persona y de evaluación de información y de procesamiento y de comunicación de la información probablemente sean cuestiones únicas, aunque estén relacionadas entre sí, cuestiones que tenga sentido analizar por separado, y quizá no tenga sentido obtener una puntuación total de competencia informacional siendo una cuestión tan amplia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar que el modelo es de primer orden y por lo tanto vamos a pedir directamente el modelo de primer orden. Bien, así que la nueva base de datos que hemos aplicado a la nueva muestra pues está compuesta, fijaos, con los ítems desde el 1 hasta el 5, el ítem 6 ya no existe porque no se ha aplicado a esta nueva muestra, los ítems de la dimensión 2 del 7 hasta el 12, los ítems de la dimensión 3 del 13 hasta el 15 y de la dimensión 4 el 16, 17 y 18. No existe tampoco el ítem 19. Bien, pues nada, vamos a irnos a la opción de análisis factorial confirmatorio, la tenemos en el bloque factor, aquí está, y ahora pues nosotros tendremos que ir añadiendo las dimensiones. Son 4 dimensiones, vamos a añadir 4. La primera la podemos poner nombre, vamos a llamarla búsqueda de información. La segunda es la dimensión de evaluación de información. La tercera es procesamiento de información. Y la última, comunicación de información. Vamos a añadir los ítems a sus dimensiones correspondientes. Estos son los ítems de la dimensión 1. Estos son los ítems de la dimensión 2 hasta el ítem 12. Estos 3 son los ítems de la tercera dimensión y estos 3 últimos son los ítems de la última dimensión. Ya veis que van apareciendo por aquí nuevas cosas. Como es un modelo de primer orden, no tenemos que modificar esto de factor de segundo orden. Si consideráramos que el modelo es de segundo orden, entonces sí que tendríamos que añadir las 4 dimensiones aquí a la derecha y se nos convertiría
en vez de en este modelo, en un modelo de estas características, con 4 dimensiones, los ítems y un constructo total aquí a la izquierda, ¿no? Bien. Vamos a dejarlo así como modelo de primer orden. Y por aquí en las opciones del modelo no tenemos que tocar nada, no hace falta que toquemos nada. La salida adicional de resultados, sí que es importante que seleccionemos R cuadrado y las medidas de ajuste adicionales. Aquí van a estar incluidas, por ejemplo, el RMSEA o el GFI. La opción multigrupo no la vamos a utilizar. Sí que en los gráficos vamos a pedir el gráfico del modelo para que veáis cómo el propio Hash nos pinta el modelo de primero o de segundo orden, y que el propio gráfico incluya los pesos, los parameter estimates, estos son los pesos, y le vamos a hacer clic aquí en tipificados, los pesos estandarizados. Y en el bloque avanzado también tenemos que añadir, fijaos aquí solo tenemos que añadir el estimador MV, se refiere a máxima verosimilitud, que es el que nosotros vamos a utilizar, y con con la estimación robusta, para evitar, si hay una falta de normalidad grande en los ítems, pues tener ese problema, ¿no? También es importante, y esto lo tenemos que seleccionar siempre, que en tipificación seleccionamos la opción todo, para que nos dé los pesos estandarizados, en realidad. Entonces, repito las cuestiones que hemos aplicado, las 4 dimensiones con sus ítems correspondientes. Como hemos pedido un modelo de primer orden, no hemos añadido las dimensiones aquí al segundo orden. En opciones de modelo no hemos cambiado nada. En salida adicional de resultados hemos seleccionado medidas de ajuste adicional y R cuadrado. En gráficos hemos pedido el gráfico del modelo con la estimación tipificada. Y en avanzado le hemos pedido el modelo máxima verosimilitud con la tipificación todo y el método robusto. Bien, antes de continuar vamos a comprobar cómo es la distribución de estas variables para ver la falta de normalidad. Entonces nos vamos a ir a descriptivos, voy a añadir todas las variables, todos los ítems desde el 1 hasta el 18, y en gráficos básicos le voy a pedir el gráfico de distribuciones con la densidad. Y aquí fijaos, vamos a poder ver cuando nos salga cada uno de los gráficos de cada uno de los ítems. Fijaos la distribución del ítem 1 con una simetría positiva moderada, tampoco es muy exagerada, la del ítem 2 también, la del ítem 3 es un poquito más normal, pero también tiene por aquí esta distribución, ¿verdad? Vamos a poner un poco más pequeño para que se vean completos. No, tampoco se ven. Bueno, el ítem 4, más exagerada esta simetría negativa, el ítem 5 un poquito más normal, pero también con esa simetría. El ítem 7, por aquí le tenemos, bueno, los ítems 8, el ítem 8, esto es una cuestión de cómo ha detectado el programa la variable, no está creando, no está encontrando bien, detectando bien que es una variable de tipo escala, quizás que me la ha detectado como ordinal, no. Bueno, es un problema de cómo ha generado el gráfico, no es que la distribución sea de esta manera. En el caso del ítem 9 sí que tenemos, fijaos, esta distribución es bastante más parecida a la distribución normal, aunque sigue teniendo un poco de asimetría ahí negativa. El ítem 10, bueno, y por aquí todos los demás. Ya vemos que las distribuciones, si bien no son excesivamente diferentes de la distribución normal, sí que tenemos distribuciones que no son iguales a la distribución normal, ¿no? Por ejemplo, el 14 y el 15, fijaos que tiene una kurtosis muy plana, muy platicúrtica con respecto a la distribución normal. El ítem 16 nuevamente con la asimetría. El ítem 18 también es bastante plano. Y el ítem 17 pues con esa simetría negativa. Por lo tanto tenemos distribuciones que no son iguales a la distribución normal, claramente no son iguales de los ítems, pero tampoco se alejan, no son distribuciones en las que de repente, por ejemplo, la mayor parte de personas están aquí en el 10 y no tenemos casi ninguna persona entre el 4 y el 8, ¿no? En este caso sí que tenemos distribuciones, bueno, con una simetría leve o ligera o moderada y con kurtosis, bueno, en algunos casos más parecidas a la distribución normal, en otros casos menos, pero no muy alejadas de la distribución normal. Por lo tanto, sí puede tener sentido aplicar la técnica de máxima verosimilitud con el estimador robusto que protege esa falta de normalidad moderada. Bien, pues nada, vamos a ver el modelo entonces. Fijaos, lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en esta tabla de estimaciones de los parámetros, de las cargas de los factores, ¿no? Los pesos.
Y siempre, aunque aparezca aquí la estimación donde pone estimar, nos tenemos que fijar siempre en la última columna. Esta columna es la que nos ha aparecido con la estimación estandarizada de los pesos estandarizados, que son los que nos tenemos que fijar, porque hemos seleccionado aquí la tipificación todo. Si no seleccionáramos esta tipificación no nos aparecería esta columna. Y esta última columna es la que presenta los pesos que nosotros tenemos que informar, los que nosotros tenemos que analizar. En cuanto a los ítems asociados a la primera dimensión, fijaos que todos los pesos están por encima de 0,4, incluso de 0,5, por lo tanto son pesos adecuados. Y todos los pesos, fijaos que también son significativos. Aquí tenemos la columna de la significación. De hecho, todos los pesos de todos los ítems en las dimensiones son significativos y todos los pesos de todos los ítems en las dimensiones tienen valores por encima de 0,4. Sí que tenemos aquí en la dimensión evaluación de la información el ítem 11 que está por debajo de 0,5, pero sigue estando por encima de 0,4, por lo tanto se cumple este primer criterio que nosotros tenemos que observar, ¿no? También podríamos ver estos mismos valores si bajamos abajo del todo en el gráfico del modelo. Fijaos, como hemos pedido, voy a hacerle más grande, como hemos pedido el gráfico de primer orden, pues nos aparece, no se ven muy bien aquí las puntuaciones. Voy a poner un poco más pequeña la fuente. Vamos a poner aquí 0,7 por ejemplo, a ver si con esto y se ven un poquito mejor. 0,58, 0,70, 0,78, 0,70 y 0,68. Ese es el peso que tiene cada uno de estos ítems, el ítem 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, en la dimensión 1, que es búsqueda de la información. En la dimensión 2, evaluación de la información, estos serían los pesos de cada ítem estandarizados. En procesamiento de la información, los pesos de los 3 ítems, y en comunicación, estos son los pesos. Y luego estos valores 0,46, 0,27, 0,29, 0,59, 0,60, 0,26 se corresponden con la correlación o relación que existe entre cada una de las dimensiones. Esto también es interesante de analizar. ¿Dónde podríamos ver esos valores? Pues fijaos, tenemos una tabla que se llama covarianzas de factores, que en la última columna nos presentan la correlación que existe entre cada dimensión. Como nosotros hemos planteado un modelo que no es ortogonal, en el que sí que hemos permitido relaciones entre dimensiones, pues aquí las tenemos. Este valor también hay que informarlo. Vemos que todas las dimensiones están relacionadas significativamente y positivamente. Todos estos valores son positivos. Esto nos está indicando que, por ejemplo, en cuanto a la relación entre búsqueda y evaluación de la información, las personas que tienen puntuaciones altas en la dimensión búsqueda de la información también tienden a tener puntuaciones altas en la dimensión evaluación. Lo mismo ocurre entre búsqueda y procesamiento, incluso de manera más intensa. Fijaos que el valor ya es de casi de 0,6. Por lo tanto, existe una relación más intensa entre las habilidades de búsqueda y las habilidades de procesamiento en esta muestra que entre las habilidades de búsqueda y de evaluación. Sin embargo, entre búsqueda y comunicación y entre evaluación y procesamiento, fijaos que las correlaciones son más bajitas. Por lo tanto, las relaciones más intensas se encuentran entre búsqueda y procesamiento, 0,596, y entre evaluación y comunicación, 0,592. Esta información también es valiosa, ¿no?, para tratar de explicar el modelo. Bien, lo último que teníamos que mirar en estos datos es el porcentaje de varianza explicada que absorbe cada una de estas dimensiones con respecto a los ítems que incluye. Y esto lo veremos en una tabla que está un poco más arriba, que incluye el que dice R cuadrado. Vamos a ver. Bueno, no, directamente lo podemos calcular a partir de estas covarianzas en realidad. Lo que nos podremos fijar es que, bueno, vamos a mirarlo a través del R cuadrado. Lo que nos tendremos que fijar es que el promedio, la media de estos R cuadrados, sea superior al 40%. ¿Vale? Este R cuadrado es como un porcentaje, por lo tanto, en la dimensión 1 vamos a coger la calculadora y decimos, vale, pues vamos a sumar 0,338 más 0,496 más 0,609 más 0,492 más 0,458 dividido entre 5. Pues nada, 0,338 más 0,496 más 0,609 más 0,492 más 0,458. Esto es igual a 2,393 dividido entre 5, que es el número de ítems que tiene esta dimensión, 0,4786. Es decir, en la dimensión 1 absorbe el 47,86% de la varianza. Veamos con la dimensión 2. 0,502 más 0,380 más 0,325 más 0,303 más 0,237 más
0,419. En este caso son 6 ítems, dividido entre 6, 0,361. Fijaos que en la segunda dimensión el porcentaje de varianza explicada está por debajo del 40%. Este es un indicador que me está diciendo que esa dimensión no es todo lo buena que podría ser o que debería ser, ¿no? No es un indicador quizá demasiado negativo para invalidar el modelo completo, pero sí que nos está diciendo que los ítems aportan a esa dimensión pesos que podrían ser un poco más altos. Fijaos, en la dimensión de evaluación de la información los pesos de algunos ítems 0,57, 0,55, 0,48 están por debajo, por ejemplo, que los ítems de la dimensión 1, ¿no? Que casi todos están casi por encima de 0,6 sus pesos. Por eso tenemos ahí ese problema con el R cuadrado. La dimensión 3, vamos a verla, la dimensión de procesamiento de la información, ítems 13, 14 y 15, .783 más .552 más .618 dividido entre 3, 65%, y la tercera dimensión, fijaos, todos los valores están por encima de 0,4, la media va a estar más o menos en 0,5, así que, bueno, el 50%, por lo tanto, también tenemos un porcentaje de varianza explicado suficiente. Bien, una vez visto esto, tenemos que ver también los indicadores de ajuste general del modelo. Vamos a empezar con el ajuste global. Nos vamos a la tabla primera del chi cuadrado. Tenemos que fijarnos en esta fila de modelo factorial y fijaos, el p-valor está por debajo de 0,05. Por lo tanto, el modelo en base a ese criterio no es adecuado. Pero recordad que teníamos unos datos con una falta de normalidad en las variables importante y por lo tanto este p-valor puede estar sesgado por ese problema, así que vamos a calcular la relación, la división entre el chi cuadrado y los grados de libertad. 269,609 dividido entre 113. Este valor tenía que estar por debajo de 3, lo miramos y efectivamente 2,38. Por lo tanto, el ajuste global a partir del indicador chi cuadrado podemos considerar que es adecuado, o 2,39, ¿no? Más o menos. Perfecto. Vamos a buscar el RMSA y el GFI, que está aquí en otras medidas de ajuste. RMSA 0,086. Está un poquito por encima de 0,08, pero bueno, más o menos lo tenemos ahí dentro del rango. De hecho, fijaos que nos aparece aquí un intervalo de confianza alrededor de 0,086. Y ese intervalo de confianza sí que está, el intervalo inferior sí que está por debajo de 0,8, por lo tanto podríamos decir que sí que el RMSA es un valor adecuado. Y por otro lado, el GFI está un poquito por debajo de 0,9, 0,85, algo por debajo. Este es un indicador que sí que nos está diciendo que quizá el modelo podría tener un mejor ajuste global. Por lo tanto, resumiendo el ajuste global, sí que tenemos un buen modelo en base al chi cuadrado. El modelo podría ser aceptable en base al RMSA y el modelo es un poquito peor a lo aceptable quizá con el GFI. Por lo tanto, tenemos un modelo que no es tampoco para tirar cohetes, ¿no? Es un modelo que no está mal, pero tampoco es para tirar cohetes. Y por último, los indicadores de ajuste incremental. Por aquí tenemos el CFI, 0,87, un poquito por debajo de 0,9 nuevamente. El IFI, 0,87, también por debajo de 0,9. Y el TLI, 0,84. También por debajo, más claramente por debajo de 0,9. Por lo tanto, los valores, aunque cercanos a 0,9, estas puntuaciones están entre 0 y 1 siempre, no llegan a ser suficientemente altas como para decir que el modelo es bueno. Podríamos decir que el modelo es debatible, es un modelo que podría ser adecuado en cuanto al ajuste global, pero no en cuanto al ajuste incremental, etcétera, etcétera, ¿no? No es motivo de descartar el modelo, pero sí que podríamos decir que es un modelo mejorable. ¿Mejorable en cuanto a qué cuestiones? Pues fundamentalmente mejorable en cuanto a la validez de la dimensión 2. Hemos visto que en la dimensión 2 pues los pesos no son tampoco para tirar cohetes y nos salía una varianza explicada en esa dimensión un poquito baja, ¿no? Probablemente los valores de ajuste general del modelo que no llegan a 0,9 pues nos están indicando este problema que vemos aquí. Bien, por último, para asegurarnos por lo menos que cada una de las dimensiones sí que puede considerarse fiable, podríamos calcular un indicador de fiabilidad como por ejemplo el índice alfa de Cronbach. Eso lo vamos a hacer, fijaos, aquí hay un más en HASP, le vamos a añadir un módulo que se llama módulo de fiabilidad, le tenemos por aquí abajo, seleccionamos fiabilidad y una vez que lo hemos seleccionado, pues nada, pedimos fiabilidad unidimensional, la primera opción, y vamos haciéndolo por bloques de ítems. Vamos a ver la fiabilidad de los ítems 1 al 5, que es la primera dimensión.
Vamos a calcular, en vez de la W de McDonald's, le vamos a pedir el alfa de Cronbach. Quitamos esto del W de McDonald's y la intervalo de confianza y nos quedamos solo con el alfa de Cronbach. Ahí tenemos en la primera dimensión, la fiabilidad está por encima de 0,7, por lo tanto sí que esa dimensión se puede considerar fiable, la dimensión de búsqueda. En cuanto a la segunda dimensión, desde el ítem 7 hasta el ítem 12, las añadimos. Fijaos que baja un poquito, pero sigue estando por encima de 0,7, 0,766. También es una dimensión fiable, a pesar de que la varianza explicada no era superior al 40%, ¿verdad? La dimensión 3, 0,817, también es fiable, fenomenal. Y por último la dimensión 4, 0,702. Está en el límite, pero también podemos señalar que es una dimensión fiable. Por lo tanto, resumiendo los pasos que hemos dado, hemos visto que podemos confirmar la estructura factorial. Los pesos de los ítems sobre las dimensiones son adecuados, están por encima de 0,4, incluso de 0,5 en casi todos los casos, pero sí que tenemos un problema, sobre todo en la dimensión evaluación de la información, con la varianza explicada por esa dimensión, ¿no? Con respecto a los ítems, porcentaje de varianza explicada con respecto a los ítems que incluye. Eso nos ha llevado probablemente a tener unos índices de ajuste incremental, sobre todo, un poco por debajo de lo aceptable. No obstante, el modelo no parece un modelo excesivamente malo. Siempre el análisis factorial confirmatorio, recordad que tenemos que analizarlo de manera global. Es muy probable, sobre todo con datos socioeducativos, que obtengamos indicadores de ajuste que no son buenos en todos los casos. Por eso tenemos varios indicadores de ajuste, ¿no? Pero en este caso todos los indicadores de ajuste están cerca de ser aceptables. Y por lo tanto nuestro modelo no es necesariamente muy malo, ¿no? Tenemos un modelo que sí que podría ser aceptable, aunque es mejorable, ¿no? Y por último también hemos visto en cuanto a la fiabilidad, pues que tenemos dimensiones fiables. Las 4 dimensiones se pueden considerar fiables porque todas tienen alfa de Cronbach por encima de 0,7. Bien, hasta aquí la explicación del análisis factorial confirmatorio. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad.